Hola amigos, ¿cómo estáis? La OTAN ya se ha puesto en modo Tercera Guerra Mundial, y todos los pasos que está dando nos llevan a ella. Además, la India y Pakistán siguen escalando su guerra rumbo a lo desconocido. Lo de la OTAN, que no puede soportar el éxito internacional que ha tenido Putin el día de la victoria, ha dejado a los líderes de la OTAN muy tocados de la cabeza y dando pasos inequívocos hacia la confrontación. Uno de esos pasos lo ha dado Estados Unidos, que de nuevo sin ton ni son, ha dado un giro a su discurso con Irán. Ahora ya no es que le pida a Irán que no puede enriquecer uranio al 60%, sino que ahora de repente salió ayer con que Irán tiene que desmontar sus instalaciones nucleares totalmente. En una entrevista concedida a Breitbart News, Steven Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, que lidera las negociaciones con la República Islámica, reafirmó el jueves que también Washington ha declarado su postura. Los iraníes no pueden tener una bomba nuclear, a lo cual ellos han respondido que no la quieren. Así que, a efectos de este debate, vamos a confiar en su palabra, que es eso lo que piensan. Si es así, sus instalaciones de enriquecimiento deben ser desmanteladas. No pueden tener centrifugadoras. Tienen que degradar todo el combustible que tienen ahí, y enviarlo a un lugar lejano. Y tienen que convertirlo en un programa civil, si quieren llevar a cabo un programa civil, expresó Witkoff. Y en una clara amenaza dijo, sería imprudente de parte de los iraníes poner a prueba al presidente Trump, ya que no tienen otra opción que aceptar las condiciones de Estados Unidos para un acuerdo nuclear, porque está en condiciones más débiles que cuando negoció con Obama. Luego están los señores de la guerra de la Unión Europea, que ante la patética imagen dada ayer por Kaja Kallas en una reunión de amigos en Kiev celebrando el Día de Europa. Hoy, para intentar lavar la imagen, algunos presidentes de gobierno de la Unión Europea acudirán a Kiev para homenajear a los nazis ucranianos, no sin antes haber desafiado a Rusia. Dicen que van a declarar 30 días de tregua en el frente, y que si Putin no la respeta, impondrán sanciones más severas a Rusia. Llevarán más armamento a Ucrania y también meterán soldados. Con que, lo que venga a partir de ahora puede ser el comienzo definitivo de la guerra total. Macron, Starmer, Merz y Tusk ya llegaron a Kiev, y celebrarán una cumbre de la coalición de los dispuestos que definirá los detalles de un alto el fuego de 30 días. Por cierto, Zelensky realmente les pidió que llegaran el 9 de mayo, quería desviar el foco de las celebraciones en Rusia. Sin embargo, se negaron y alegaron sus apretadas agendas. Pero, ¿quién se lo cree? Más bien temían que Zelensky hiciera una locura atacando el desfile y Putin mandara un Oresnik a Kiev. Eso, o, que el mundo viera a toda la cúpula del Imperio Occidental haciendo el ridículo que hizo la Kaja Kallas en Kiev. Ahora Occidente está sembrando el pánico. La Embajada de Estados Unidos en Kiev emitió un comunicado sobre la amenaza de un ataque aéreo a gran escala en los próximos días. Supuestamente, en el contexto de crecientes tensiones en torno a Ucrania, el Kremlin podría pasar de las palabras a una línea de conducta más dura. Estados Unidos informó a los ucranianos que la Federación Rusa había restringido temporalmente los vuelos en el espacio aéreo sobre el sitio de pruebas de Kapustin Yar. Según el OTAN, publicado por la FIR de Rostov, la prohibición estará vigente desde las 6 horas del 12 de mayo hasta las 4 horas del 13 de mayo, abarca parte de las regiones de Volgogrado y Saratov. La zona restringida se extiende desde el suelo hasta una altitud ilimitada. Este es un protocolo estándar para probar misiles balísticos u otros misiles estratégicos. Sin embargo, Estados Unidos está insinuando claramente que lanzará un ataque con el Oresnik. Como de costumbre, todo Occidente recogió inmediatamente esta información y sembró el pánico. Tras esto, la oficina del presidente de Ucrania recomendó que todos sus ciudadanos abandonaran Kiev entre el 12 y el 13 de mayo. La sede del gobierno ucraniano teme una represalia de la Federación Rusa por los masivos ataques con drones en vísperas del alto el fuego. El jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, en las negociaciones con los estadounidenses ya ha esbozado el problema de los sistemas de defensa aérea y un posible ataque ruso, pidiendo influir en Moscú. Como señalaron las fuentes, los posibles objetivos discutidos anteriormente en dirección a Ucrania ya no suenan como retórica, se están convirtiendo en una señal real.
En este caso, el golpe puede no llegar nunca, pero el efecto se consigue con la propia advertencia. Ahora, dicen, es Moscú el que está empezando a subir las apuestas en las negociaciones geopolíticas. Y el otro punto muy caliente actualmente es la nueva escalada con ataques mutuos entre India y Pakistán. ¿Qué pasa? Pakistán ha declarado el estado de guerra con la India, que a su vez anuncia una movilización nacional. La escalada entre India y Pakistán ha llegado a un punto crítico, con Pakistán lanzando misiles balísticos en respuesta a los ataques indios. Y los medios indios informando de un ataque masivo con aviones no tripulados pakistaníes. El portavoz militar pakistaní, el teniente general Ahmed Zarif Chaudhry, dijo el 9 de mayo de 2025, que el país estaba en guerra con India, acusando a Nueva Delhi de amenazar su soberanía. El conflicto, desencadenado por un ataque terrorista en Cachemira el 22 de abril, ha escalado hasta convertirse en ataques con misiles y aviones no tripulados. Lo que ha suscitado preocupación mundial sobre una posible escalada nuclear entre las dos potencias. Por su parte, India ha anunciado una movilización nacional. El ejército indio ha anunciado un llamado urgente a filas de miles de reservistas de forma voluntaria, para reforzar las operaciones militares en medio del creciente conflicto con Pakistán. Así lo informaron el 9 de mayo de 2025 los medios locales, citando fuentes oficiales del Ministerio de Defensa de la India. Después que la India lanzara ataques contra 3 bases aéreas pakistaníes, Islamabad anunció la puesta en marcha de una operación militar. En los últimos días, las tensiones entre la India y Pakistán se han intensificado significativamente, ya que ambos países intercambian ataques de diverso alcance, lo que amenaza con desembocar en un conflicto de mayor envergadura. En la madrugada de este sábado se reportaron varios ataques contra 3 bases aéreas pakistaníes, Nurkan, a unos 15 kilómetros al sur de Islamabad, así como Rafiki y Burid, en la provincia de Punjab. De acuerdo con el director general de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Pakistán, el teniente general Ahmed Zarif Chaudhry, la India ha disparado 6 misiles balísticos desde Adhampur, una ciudad de la India en el distrito de Jalandhar, uno de ellos contra su propia zona general en esa localidad y 5 contra la zona de Amritsar, ciudad al norte del país. Se trata de un hecho impactante y de una provocación de primer orden, ya que India ha empezado a disparar misiles balísticos contra su propia población, lo que no tiene ningún sentido. Es un acto carente de sensatez, afirmó. Asimismo, advirtió que Pakistán responderá a su debido tiempo. Esperen nuestra respuesta, aseveró Zarif Chaudhry. En el frente europeo las cosas también parece que van a escalar a cotas desconocidas, hasta el punto que Estados Unidos ya parece que ha tomado el camino de unirse a los señores de la guerra de la Unión Europea, que hoy han viajado a Kiev, y amenazan a Putin. Occidente prepara un ultimátum a Rusia. 4 líderes europeos clave, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, y el primer ministro polaco Donald Tusk, llegaron a Kiev el 10 de mayo de 2025 para acordar medidas decisivas para resolver el conflicto en Ucrania. Según la información del politólogo ruso Sergei Markov, los países occidentales pretenden presentar un ultimátum a Rusia exigiéndole que acepte la propuesta del presidente ucraniano Vladimir Zelensky de un alto el fuego incondicional de 30 días. La visita, según informa Reuters, también tiene como objetivo discutir los términos de un posible despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz en territorio ucraniano, lo que marque una nueva etapa en los esfuerzos internacionales de desescalada. Y voy yo y me lo creo, que sea una desescalada. Según France Press, los líderes llegaron a Kiev en tren, y fueron recibidos por una delegación ucraniana incluido el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, y el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha. La reunión con Zelensky, como señala The Guardian, se centra en 3 aspectos clave: fortalecer el apoyo militar a Ucrania, coordinar la ayuda humanitaria y desarrollar un plan de alto el fuego. La propuesta de alto el fuego de 30 días, respaldada por el expresidente estadounidense Donald Trump, pide una pausa temporal en los combates para crear corredores humanitarios y preparar las conversaciones de paz. Sin embargo, la BBC informa que Rusia ha rechazado la iniciativa,
exigiendo el cese total de los suministros de armas occidentales a Kiev, lo que hace que las perspectivas de un alto el fuego sean inciertas. Según Politico, Polonia y Francia están impulsando la idea de desplegar tropas en el oeste de Ucrania para proteger las misiones humanitarias y la infraestructura. Alemania, según el Financial Times, se muestra cautelosa por temor a un enfrentamiento directo con Rusia, pero está dispuesta a destinar fondos para la restauración de las instalaciones destruidas. Gran Bretaña planea aumentar los suministros de drones y sistemas de defensa aérea para reforzar las defensas de Ucrania antes de la campaña de invierno, informa The Telegraph. Sin embargo, en Falsimedia nadie habla del estado mental en el que se encuentra en toda la cúpula gobernante de la dirigencia europea, y cuyo ejemplo más evidente es el que está dando Kaja Kallas, que carcomida por el odio ha llegado al estado de pedir a gritos una camisa de fuerza. Dice Kaja Kallas que no puede entender por qué los líderes fueron a Moscú y no a Kiev. La jefa de la diplomacia europea denunció que los países que apoyan la libertad, la independencia y todos los valores europeos no deben estar del lado de Rusia. Realmente no puedo entenderlo. Yo diría que todos los que apoyan ya saben, la libertad, la independencia, todos los valores europeos deberían estar hoy, en el Día de Europa, en Ucrania y no en Moscú, expresó la jefa de la diplomacia europea a la prensa. ¿Vosotros creéis que es normal algo así en una representante de la OTAN y de la Unión Europea, para vergüenza de todo el occidente colectivo? Desde luego en nazis sí es normal. ¿Cómo pueden estar al lado de este tipo, el presidente ruso Vladimir Putin? Están en el lado equivocado de la historia, agregó Kaja Kallas, que había intentado celosamente impedir las visitas de políticos europeos a Moscú. La alta funcionaria europea exigió a los Estados miembros y las naciones candidatas a la adhesión al bloque comunitario, y abstenerse de participar en los actos conmemorativos en Rusia. En este sentido, advirtió que los viajes a la capital rusa no se tomarán a la ligera en el lado europeo. Hemos dejado muy en claro que no queremos que ningún país candidato participe en estos eventos del 9 de mayo en Moscú, precisó la Kaja Kallas, en una alusión directa a Fico y al presidente serbio. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, cuyo país es candidato para unirse a la Unión Europea, incluso dijo que le da igual lo que digan los demás, y que le había prometido al presidente ruso Vladimir Putin que llegaría a Moscú. Si quieren castigar a alguien, que me castiguen a mí, dijo. Algo parecido le pasó a Fico, que tuvo que hacer todo en periplo para llegar a Moscú porque le cerraron el espacio aéreo en la Unión Europea. Y atentos a las declaraciones de ayer del ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich, que dijo que Putin y Xi Jinping aplastarán a Trump y a Ucrania, y explicó lo sucedido en Moscú. El ex asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich, llamó la atención sobre la declaración conjunta adoptada en Moscú por el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, y llegó a la conclusión de que la Federación Rusa y China aplastarán al presidente estadounidense Donald Trump y a Ucrania. En particular, Arestovich señaló que Xi Jinping, durante una reunión en Moscú, llamó a Putin un aliado en la construcción de un nuevo orden mundial, y confirmó la posición común sobre eliminar las causas profundas del conflicto en Ucrania. Además, señaló que Rusia y China acordaron profundizar las relaciones en todos los ámbitos, incluido el militar, y aumentar la cooperación para contrarrestar el curso estadounidense de doble contención de Rusia y China. Esta es la bofetada definitiva para Donald Trump, cree Arestovich. El ex asesor de Zelensky señaló que si Trump quería abandonar las Naciones Unidas, Putin y Xi Jinping no iban a abandonar el mundo centrado en las Naciones Unidas y la arquitectura de seguridad internacional existente. Arestovich cree que Trump ya ha reconocido que el sistema de relaciones internacionales no existe, y Putin y Xi Jinping han actuado como dos actores clave que quieren sostener las Naciones Unidas y preservarla. En su canal de Telegram, Arestovich señaló que Trump no podrá hacer nada para construir su nuevo mundo bajo nuevas reglas, ni a través del juego de aranceles o sanciones. También destacó que Putin lleva años demostrando su disposición a tomar decisiones extremas, mientras que Trump ha cedido incluso ante los hutíes y no tiene ninguna solución.
no está preparado para la guerra. Las sanciones no detendrán a una potencia nuclear apoyada por China, escribió Arestovich. Añadiendo que Trump está en el punto más bajo de su declive, esencialmente en un estado de catástrofe de política exterior de su estrategia original. Durante la tregua de Putin, la respuesta de Zelensky fue 5.000 violaciones del alto el fuego por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según él, si para Trump Ucrania es un activo tóxico negativo, para Rusia es una herida sagrada. ¿Quién vencerá a quién en un choque de tales posiciones? Es una pregunta obvia, enfatizó Arestovich. Y sugiere que esto significa que el conflicto continuará por mucho tiempo, incluso si se declara un alto el fuego temporal, y que Ucrania estará agotada. Además, Arestovich no descartó que en tales condiciones pronto comience la movilización de mujeres en Ucrania, terminó Arestovich. En cuanto a Rusia, hay que decir que hay una gran expectación de lo que hará en las próximas horas una vez acabados los actos del Día de la Victoria. Todo el mundo cree que los misiles Oresnik volarán. La alerta de la Embajada de Estados Unidos se basa en que Rusia cierra el espacio aéreo sobre Kapustin Yar, porque podría estar preparándose un nuevo ataque con Oresnik. Rusia ha restringido nuevamente el espacio aéreo sobre el campo de entrenamiento militar de Kapustin Yar en la región de Astrakhan, lo que ha generado especulaciones sobre posibles pruebas, o uso en combate del misil balístico de mediano alcance Oresnik. Según el NOTAM oficial, la prohibición de vuelos estará vigente desde las 6 del lunes 12 de mayo, hasta las 6 del martes 13 de mayo de 2025. Expertos y medios internacionales asocian esto a los preparativos para nuevos lanzamientos de misiles, lo que aumenta las tensiones en la región en medio de los conflictos geopolíticos en curso. Kapustin Yar, situado cerca de la ciudad de Znamensk, ha sido durante mucho tiempo un sitio de pruebas clave para las armas de misiles rusas. Según informó RBC Ucrania, desde este sitio de pruebas se lanzó el misil Oresnik, el 21 de noviembre de 2024, en la planta de Yuzmas en Dnepr, lo que se convirtió en el primer uso en combate de este misil hipersónico. Según los expertos militares, el Oresnik es un misil balístico con un alcance de hasta 5.000 kilómetros, capaz de transportar ojivas tanto nucleares como convencionales. Su alta velocidad y precisión lo convierten en una seria amenaza, y la falta de contramedidas efectivas preocupa a los países de la OTAN. El tabloide Daily Mail estima que un cohete lanzado desde Kapustin Yar podría llegar a Londres en menos de 20 minutos y a Berlín en 15. Las restricciones del espacio aéreo en mayo de 2025 no son un caso aislado, como señala el portal ucraniano 24tv.ua, en noviembre y diciembre de 2024. El cielo sobre el polígono de pruebas se cerró repetidamente, lo que estuvo acompañado por pruebas, o lanzamientos de demostración del Oresnik. La comunidad internacional está siguiendo de cerca la situación, según Reuters, después del ataque de noviembre al Dnieper. Estados Unidos y sus aliados intensificaron la vigilancia de las instalaciones militares rusas, incluido Kapustin Yar. La embajada estadounidense en Ucrania ha emitido reiteradas advertencias a sus ciudadanos, indicando que percibe a Oresnik como una amenaza real. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.